Les comentaba que vamos a hablar un poco de los mapas de procesos en base al enfoque basado en procesos que tiene la norma dentro de los puntos que hemos visto de los principios de la calidad. Em, yo les voy a contar un poco de estos mapas de proceso y como del enfoque que tiene la norma. Y después les voy a dar un link que sale, me gustó cómo sale explicado el tema. Y es recomendable porque dentro de la entrega para la evaluación 2 que todavía no les doy para que no se preocupen de antemano, pero la idea es que igual realicen una actividad de este tipo porque es más fácil para identificar los procesos y qué documentaciones requerirían generar en función de los procesos que exista en cualquier tipo de organización. Así que, Profe, ¿le puedo hacer una consulta externa? cuéntame. O sea, relacionada a las ISO y todo eso. ¿Sí? ¿La lista de maestros se sigue exigiendo en la 9001? ¿La lista maestra? Yo diría que no. No estoy segura, la verdad, pero tenemos que revisar la norma completa. Pero antes pedían, sí, pedían listado maestro, los listados de orden general, pero como ahora exigen menos documentación, yo diría que no. Pero sí se pide tener identificados los documentos. Entonces, quizá no es un requisito formal tener un documento con el formato, como que antes era más formal todo el documento. No sé si se entiende. Sí, sí, le entiendo que algo así yo vi, como que tenía que estar toda la documentación como documentada. Era como el, como lo oculto dentro de la frase, era como que en sí no te exigía el listado maestro, pero igual Tiene que de estar fondo documentado. como que igual te lo pide una cosa así. Pero según yo, si no lo exige, entre comillas, uno se come solo porque si uno no actualiza eso y cambió un procedimiento, cualquier documento, ya pasa una no conformidad. Claro, es que ahí usted misma se respondió en el fondo, no es exigible como listado maestro de documentos, pero en el fondo sí, en algún lado tienen que estar descritos. ¿Se entiende? Así como usted puede hacer un listado dentro de un procedimiento, por ejemplo, o tener en una carpeta la lista de documentos, pero no como un formato en específico. No sé si se comprende. Sí, sí, no es que no hace mucho estuvimos con un asesor y como que dijo que aún se exigía la lista maestra. No necesariamente como el nombre lista maestra, pero que sí se exigía. Entonces, ahí yo quedé un poco en la duda y no he encontrado en verdad la información mucho. Es que, como no sé si saben, pero en general, bueno, el tema de las auditorías y de la norma igual tiene mucho de interpretación. En el fondo, igual está sujeto a interpretación del auditor de ciertas cosas. Si no se exige, donde no se dice debe ser documentado, entonces no te está exigiendo un documento. O sea, debe ser documentado, ya, ese sí, es obligatorio. Debe tener un documento porque dice debe estar documentado. Pero si no dice que debe estar documentado, pero debe estar, como le digo, por ejemplo, podría perfectamente usted tener en una carpeta un listado dentro de una carpeta, así como, a ver, déjeme, un ejemplo básico. O sea, mira, por ejemplo, ya yo tengo acá, si yo abro mi unidad 2 voy a mandarlo en el chat un monito. Que yo quería. Ya, esto me está chat, chat ahí. Ya. Si yo abro una carpeta, dentro hay un listado de carpetas, ¿cierto? O sea, no hay un listado de carpetas. En este caso hay dos documentos.
Pero eso es un listado igual, o sea, ¿están identificados? ¿Existen en algún lado? Sí. Está dentro de un... Yo no hice un log, que era un listado de orden general en caso de que no lo sepan, que básicamente es un Excel donde uno describe todas las cosas que tiene. Pero ponte tú, esto igual es un listado. No sé si se comprende, le queda un poco más claro. Sí, profe, sí lo entiendo. O sea, que no necesariamente tienen que tener los códigos y todo lo que desprende de aquello. Claro, o sea, usted, lo más probable es que en general se guarde con un código, por ejemplo, que el nombre sea, no sé, procedimiento 01 con el código que tenga asociado, SC Rep 0. Entonces, igual es un listado sin ser un listado. En el fondo, si usted tiene evidencia de eso, puede respaldarlo y en el fondo tiene que hablarlo con el auditor y decirle, yo tengo la evidencia. No generé un listado porque la norma no lo exige, sin embargo, ¿están identificados? Sí, aquí están. Y si pide que estén codificados, aquí tienen los códigos, se identifica la revisión o hay que llegar a verlos. Pero si usted, por ejemplo, guarda todos los documentos con un nombre suficiente que salga el nombre, el código y la revisión, no necesita generar un listado específico, si ahí tiene su control. Por eso es el tema un poco de la interpretación, que las normas siempre han sido así en todo caso. Cuando uno hace los cursos de auditor interno, de auditor líder, yo tengo auditor interno, te explican eso también. En el Todo es a fondo, criterio del auditor. todo es a criterio del auditor, entonces si usted justifica de buena manera, como le digo ahora, o sea, si usted tiene ese listado y en el fondo él quiere que usted identifique los procedimientos, ahí están identificados. Ahora no, es que tienen que tener el código. Entonces la recomendación sería, guárdelos todos con el nombre, el código y la revisión. Y ahí va a tener su listado sin tener que generar un listado aparte. Porque lo puedo identificar, sí, lo puedo controlar, sí, lo puedo informar, sí, le saco una foto a la pantalla y pongo el listado de los documentos existentes. Y se lo mando con copia al Papa si quiere. Ya, lo entiendo. Ujú. Espero que le sirva. Eh, bueno, volviendo a los mapas de procesos, muchas gracias por su consulta. Así aprendemos todos. Como les comentaba, bueno, estamos en la segunda unidad que corresponde a los sistemas de gestión de calidad y el aprendizaje esperado es que se diseñe un sistema de gestión de calidad para la organización, que significa SGC por si acaso. Si hablamos del SGA es el sistema de gestión ambiental, basado en requerimientos de la norma vigente a través de un trabajo en equipo para lograr las metas propuestas, que es lo que vamos a realizar en la segunda evaluación sumativa. Una parte de un sistema de gestión, porque comprenderán que un sistema de gestión completo lleva bastante tiempo. Esta imagen la extraje de la norma y es la representación esquemática, como indica ahí, de los elementos que hay dentro de un proceso. En algún momento igual alcanzamos a hablar de los procesos. El proceso, ¿se acuerdan más o menos qué es? Bueno, el proceso es el mecanismo mediante el cual una entrada se convierte en una salida. Por ejemplo, en el caso de, bueno, hay muchos procesos dentro de las organizaciones, pero por ejemplo, en el caso del pan, tenemos que, ¿cómo se transforma la harina? O sea, las entradas, por ejemplo, serían la harina, el agua, em, bueno, trigo, harina, agua, no sé qué más, aceite. Mediante el proceso de amasado, hay un proceso de horneado, y envasado, en caso de que vamos a vender envasado, por ejemplo, vamos a generar la salida del pan. A nivel organizacional hay procesos de distinta índole. Están procesos económicos, financieros, hay procesos operacionales para llegar desde los recursos que tengo al inicio a generar un producto o servicio final. em, y así sucesivamente. En la otra imagen vamos a explicar un poco más eso. Pero
como vemos, bueno, siempre las entradas y salidas van a ser materias, energía o información. Vale decir materiales o recursos. Energía, em, energía como combustibles, por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, el gas, el agua, cosas. Como se trate información siempre que información, ¿cómo se explica la información? La información base que necesitemos, conocimientos, investigaciones, información previa y información que se va a generar después de haber generado el proceso, de cómo se realizó, em, las materias primas, entre otras cosas. Y durante todo el proceso, a nivel de sistemas de gestión, se van a tener que realizar controles y monitoreos y seguimientos constantes para ir identificando cuáles son nuestros aciertos y nuestras fallas. En este caso, cuando generemos fallas, vamos a caer en no conformidades, porque todo este sistema de gestión está enfocado en un control constante o periódico, no constante, pero, o sea, periódico en el concepto de que se va a llegar sí o sí a una auditoría. En caso de que sea de certificación, esta auditoría va a ser externa por parte de un ente certificador. Y si es para implementar un sistema de gestión o funcionar con un sistema de gestión no necesariamente implantado, vale decir no certificado, se va a utilizar auditorías internas. Y en el fondo es una autorrevisión constante de nuestro sistema, como a nivel organizacional. Bueno, y después les voy a enviar un link que sale todo esto muy explicado, que es lo que les comentaba. Pero esto es un mapa de procesos tipo, donde se parte de un cliente y se plantean los procesos estratégicos, como los procesos estratégicos o de gestión en este caso, que son específicamente relacionados al sistema de gestión. Los procesos operativos que van a variar específicamente en función de el tipo de producto o servicio que se vaya a prestar. Y los procesos de soporte que van a estar presentes durante todo el proceso del producto o servicio que vamos a generar. Dentro de estos procesos estratégicos o de gestión, tenemos que planificar, bueno, estas son nuestras entradas y tenemos que, o sea, tenemos que generar una planificación de nuestro sistema de gestión. Dentro de esta planificación tenemos que identificar todos los requisitos de la norma, identificar, como estábamos comentando recién, toda la información documentada obligatoria en función de la norma para generar estos documentos y no caer en un incumplimiento. Dentro de este nuevo enfoque, de esta nueva norma que antes tenía acciones preventivas, pero hoy día se elimina todo lo preventivo y se pasa directamente a un enfoque en el riesgo. Entonces, cuando planifiquemos nuestro sistema de gestión, tenemos que identificar y evaluar cómo nos pueden afectar los riesgos a nuestro producto o servicio, que pueden ser de todo tipo. Vale decir, riesgo de catástrofes naturales, de que no haya aceptación por parte del público, que genere alguna resistencia, entre otras, o que se puedan fallar las materias primas. Hay que considerar todos los riesgos a nivel de todo el proceso que se genera para pasar desde nuestra entrada a generar nuestra salida y la posterior revisión sistemática de esto para generar la mejora continua. Tenemos que considerar dentro de nuestra planificación también las auditorías internas, lo que comentábamos recién, que corresponde a esta revisión constante y en este caso a nivel interno de nuestro sistema de gestión y ver cómo está funcionando y nuestro cumplimiento en función de la norma vigente.
Como hemos comentado en otras ocasiones y muy constantemente, tenemos que tener en cuenta la evaluación de la satisfacción de los clientes, porque durante todo el proceso vamos a estar revisando todo en función del cliente, de su felicidad, de que sea de su agrado, porque posteriormente, de hecho, dentro de la misma planificación se tiene que considerar el evaluar la satisfacción del cliente. ¿Cómo evaluarían ustedes la satisfacción del cliente? Cri, cri. Bueno, Con alguna encuesta, una sí, autoevaluación donde ellos no evalúen. correcto. En general es con encuestas y claro, se les puede, bueno, de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han llamado a un servicio técnico, pero generalmente te dicen, bueno, esta conversación va a ser grabada y después te dicen, usted puede responder una pequeña encuesta en base a la atención. Eso corresponde a la evaluación de la satisfacción del cliente. ¿Qué tan conforme está? ¿Qué cambiaría? ¿Se solicitan sugerencias? Entonces, desde un principio, antes de siquiera llegar a generar mi primer producto, yo debiese tener un proceso para evaluar la satisfacción de los clientes. También desde la planificación, tenemos que identificar cómo vamos a tratar las no conformidades, vale decir, las desviaciones que tuvimos desde nuestro proceso. Entonces, en general, se va a revisar el por qué se dio, bajo qué circunstancias, cómo se puede corregir. Y recordar que, bueno, que la idea es que se revise lo suficiente para eliminar la no conformidad. Se debe en el fondo atacar las causas raíces y lo que se busca es que no se vuelva a repetir. Y bueno, siempre dentro de estos procesos vamos a tener el tema de los recursos humanos, que si vamos al principio, a los principios que hablábamos de la norma, debiese estar ligado con qué ítem, más o menos con el liderazgo y el compromiso. Y bueno, el compromiso de la dirección, con todo lo que tenga que ver con recursos humanos a nivel de personas, en todos los ámbitos. Y como procesos operativos, en el fondo ¿por qué todas las flechas apuntan a los procesos operativos? Que los procesos operativos, como les comentaba, tienen que ver con lo específico de nuestro producto o servicio general. Acá, por ejemplo, habla de una revisión del contrato. Estamos considerando en esta versión entonces que en el fondo tenemos un contrato con un cliente. Por lo tanto, toda nuestra documentación en función de nuestro sistema de gestión, vamos a tener la documentación obligatoria del sistema de gestión, pero además tenemos que tener la documentación específica de los procesos operativos que van a estar en función del contrato. Por lo tanto, todo se realiza en función del contrato que se haya adquirido con el cliente, donde generalmente en el contrato están identificados los plazos, las metas mínimas a cumplir, los objetivos del proyecto, cuáles son los resultados esperados. Eso a nivel general, los costos económicos, la inversión los requerimientos de materiales, las garantías requeridas, entre otros muchos. Después, dentro de estos procesos también, considerando esto, bueno, se habla del diseño y del proyecto. Cuéntame. ¿A qué se refiere con garantías? Las que mencionó recién, de garantías requeridas. Es que, por ejemplo, en las licitaciones, sobre todo, no sé si conocen las licitaciones, son las del ¿Sí? ya, que el mercado público pide un servicio y contrata los servicios, te piden garantías en dinero en general. Onda, garantía de seriedad de oferta. Entonces se paga una suma de dinero para garantizar que en el fondo uno no está postulando por postular y que si te lo adjudicas, en el fondo te hacen pagar para postular. Y si te lo adjudicas, bueno, a todos se los van a devolver. Pero en caso de tú desistir de tu oferta, onda, si te lo adjudicas en ese caso,
y desistes de la oferta, ellos se quedan con ese dinero. O, por ejemplo, ya. se contrata, si uno se adjudica un proyecto, se le va a dar tanto dinero y si se toman garantías en general con una entidad bancaria o con una aseguradora, que cubre en general el costo total del proyecto. De proyecto. Ya. Entonces, en caso, por ejemplo, que la empresa No se van a la quiera vida, tienen que tener sí o sí. un respaldo. En el Claro. fondo, si el proyecto, si la empresa quiebra o abandona el proyecto a mitad de camino, el cliente no pierde, cobra la garantía por el total de la plata que le haya pasado. En este caso estamos pensando en un cliente estado, por ejemplo, a nivel de licitaciones. Ya, profe. Gracias. De nada. Bueno, y como les comentaba un poco, hay dos etapas. En el fondo está el diseño como diseño del proyecto dentro de esta planificación, del diagnóstico general de cómo se van a hacer las cosas. Y después ya está el proceso del proyecto una vez que ya va avanzando, en función de esta planificación original que vamos generando. Entonces también van a haber procesos, como les comentaba, en el diseño, de planificar y controlar todos los pasos que se van a seguir para llegar a lograr finalizar nuestro proyecto. Después se va a ir desarrollando estas etapas, digamos, la planificación de cómo se va a llevar a cabo cada etapa. Por decir, el transporte de materiales, la gestión de las personas, la alimentación, los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a planificar nuestras interacciones organizativas en cuanto a que si hay que establecer relaciones, en el fondo tener un contacto directo con el cliente, porque hay que estar informando constantemente en función de los avances, o si se requiere tener interacciones con otros entes, no necesariamente directos al cliente, pero igualmente hay que, por ejemplo, si nos adjudicamos un proyecto del Ministerio de Energía, y vamos a instalar paneles solares en una comunidad, inevitablemente tenemos que tener interacción, por ejemplo, con el municipio, porque puede haber que pedir permisos en base a dónde se van a realizar las cosas, o se puede solicitar apoyo porque tienen más conocimiento de las organizaciones, por dar un ejemplo. Otro proceso es cómo vamos a llevar a cabo nuestra revisión y verificación de que se van cumpliendo los pasos y los requisitos que se exigen para ir evaluando constantemente cómo vamos en nuestro avance. Y también vamos a tener documentación que se indique en caso de requerir cambios en general. Cómo se van a llevar a cabo las modificaciones, en qué casos, a quiénes hay que solicitar autorizaciones, qué vistos buenos debe tener, etcétera, etcétera. Y bueno, estos procesos de diseño y del proyecto en el fondo van a la par porque tenemos, como les comentaba, primero el diseño general de todo lo que vamos a realizar de nuestro, ya sea un producto o un servicio, y después viene a cabo el llevarlo a cabo durante el proyecto, que se va a ir actualizando en el fondo nuestro diseño acorde a la realidad, que a ustedes, no sé si les habrá pasado, yo creo que sí, a todos nos pasa, pero muchas veces uno planifica y, como dice el dicho, en la cancha se ven los gallos. Entonces, en general la planificación es bien idealista, pero bueno, en general también se puede planificar en distintos escenarios. En un escenario ideal, en un escenario medio y en un escenario terrible. Pero en el fondo, a nivel de ir avanzando en el proyecto, se van a ir actualizando los documentos. De hecho, por ejemplo, a nivel de planos, está el plan original, se van realizando los modificados y finalmente, cuando ya se define cómo quedó el plano al final, se le escribe o existe un timbre que, bueno, yo lo conocí en inglés, es as built, que es como quedó construido. Entonces se va modificando a cómo partió a cómo quedó. No necesariamente coincide, o en la minoría de las veces. Porque la planificación siempre viene del mundo de los ideales.
Y finalmente tenemos los procesos de soporte, que también, como les comentaba, tanto los procesos estratégicos y de soportes van a estar enfocados también, van a considerar los procesos operativos siempre, que son específicos, pero los procesos de soportes también van a estar durante todo el proceso y son procesos generales que hay que considerar, como es lo que comentábamos, la planificación del control, cada cuánto se van a hacer los controles, en qué procesos operativos tenemos que realizar controles sí o sí, quién los va a realizar, cómo se van a realizar, etcétera, etcétera. Tenemos que tener también un control de la información. ¿Qué información hay que tener? ¿Qué normas hay que, bueno, la norma que tenemos que cumplir, las leyes que haya que respetar, qué procedimientos documentados sí o sí se deben informar, se debe tener resguardados en algún punto en especial, quién tiene acceso a cada tipo de información, entre otras cosas. Otro proceso que va a haber también en todo proyecto es el tema de las compras. Siempre, en algunos lados también le llaman logística, gestión de compras, como se quiera llamar, pero siempre se van a realizar compras a proveedores externos en general. Entonces, ¿cómo se van a realizar las compras? Generalmente se establece que hasta cierto monto se puede comprar de una manera, tal persona puede comprar, sobre cierto monto se debe informar al departamento de compras si es que existe, o cómo se va a realizar en ese caso, a quién se le solicita, cuántos proveedores debe tener considerados, si va a llegar y comprar a uno o se deben comparar entre uno, dos, tres, cuatro. Todo eso se va a definir dentro en general de un procedimiento. Otro proceso de soporte corresponde a la administración y el control de los proyectos, porque la administración y control de proyectos es necesario durante siempre y en todas las organizaciones, ya sea la administración, por ejemplo, en el control de proyectos no necesariamente, pero la administración sí o sí es inherente a todas las organizaciones. Su forma de administración, cómo es la administración, cómo se va a distribuir, la generación de un organigrama, identificar las responsabilidades, quién se encarga de qué, etcétera, etcétera. Y en el caso del control de proyectos tiene que ver con la administración también específica de un proyecto, considerando que en general las organizaciones pueden tener un solo proyecto, pero en general la tendencia es buscar más de un proyecto e ir avanzando para, si me quedo con un solo proyecto, en el fondo no tengo un plazo fijo de vida. Entonces, de hecho, muchas veces las organizaciones generan un nuevo departamento, por ejemplo, de generación de innovación, adquisición de nuevos proyectos, buscan estar generando constantemente las instancias para ir alargando el plazo de vida sí o sí de la organización. Y eso se va a dar a medida que logren generar más oportunidades de proyectos nuevos o de adjudicarse proyectos nuevos. Ya sea, como les decía, por licitación, también hay contrato directo, ir a ofrecer el mismo tipo de proyecto o replicar en base a la experiencia previa en otros lugares donde identificar donde se pueda necesitar lo que yo estoy realizando. Básicamente tienen que captar clientes. Después, en otro de los procesos tenemos la infraestructura, que corresponde, bueno, al espacio físico donde se desarrolle el proyecto, donde esté la organización, en general la infraestructura donde estamos asentados, pero también tiene que ver con los software y hardware, que en el fondo tiene que ver con los equipos que vamos a utilizar, qué tipo de maquinarias vamos a necesitar, em, los recursos de infraestructura que requerimos mínimos para trabajar. La norma en este tiempo ya también considera el ambiente en que se va a trabajar, en el fondo en que haya una temperatura adecuada. También considera factores sociales hoy en día esto del ambiente, de que sea un ambiente amigable, libre de discriminación.
que lo linkea con la infraestructura, pero la infraestructura en sí misma es el espacio donde se va a trabajar y los recursos básicos de infraestructura que se requieren. Por ejemplo, en este momento nosotros necesitamos una infraestructura a nivel de recursos que nos permita una conexión. En este caso puede ser un computador y un teléfono. Y a nivel de un software o de un programa, en este caso nosotros mismos estamos utilizando Teams y necesitamos para trabajar Teams y el ambiente de aprendizaje y necesitamos el intranet. Por ahí va enfocado en este caso. Y es un ejemplo a nivel de procesos de soporte. Después otros procesos son reuniones de comisión, en este caso puede ser de directivas, de las gerencias, la reunión de las distintas partes que trabajen dentro de un proyecto, por ejemplo, el área de calidad, con el área de operaciones, con el área de recursos humanos, con el área eléctrica, etcétera. Y bueno, finalmente con todo esto, dentro de los procesos operativos, hay que llegar a tener un proyecto terminado. Y para que ese proyecto se pueda dar por terminado, dentro de los procesos de soporte que siempre se van a generar, es que se da el proyecto por terminado y para eso necesitamos confirmar que está terminado. Y eso se da mediante, en este caso, del sistema de gestión, la certificación. Pero también puede ser en el fondo con una factura se paga la factura contra el proyecto terminado. Entonces se revisan todos los ítems en función de la revisión del contrato, donde se indicó que el proyecto se iba a dar por terminado cuando se cumpliera el hito 1, 2, 3, contra la revisión del cliente, y si el cliente da su conformidad, se puede facturar. Y todo eso después vamos a volver a entrar al ciclo y a evaluar la satisfacción del cliente con nuestro producto para retroalimentar nuestro ciclo y partir de cero. Pero esto es un ejemplo gráfico del mapa de procesos, como les decía, que lo que busca hacer es permitirnos entender de una mejor manera cómo funciona cualquier tipo de empresa y poder tratar de facilitar el identificar los procesos requeridos para generar el producto o servicio que sea. En este caso está contemplando como una empresa de ingeniería. No sé si tienen dudas o consultas al respecto. Profe, en la parte de los cambios del cliente, por ser uno, si le entrega el producto y el cliente se le entrega el producto, el cliente tal como lo pidió, pero si a él no le gusta, se cambia y se vuelve a cambiar. O sea, como que no hay un límite de cambios. Si el cliente, por ejemplo, no es desconformista y no le gusta, uno se lo tiene que cambiar como hasta que él quiera. No. O uno igual pone como que los límites, no, pues sabes que tú me pediste esto lo cumple. Sí, no, si no sería un cuento de nunca acabar. Un cacho. Básicamente. Ah, ya. No, en general, por eso se establecen las normas desde el principio. En el fondo, por eso acá especifica la revisión del contrato. Entonces, todos estos cumplimientos e incumplimientos van a ir en función del contrato. Después, en la evaluación de satisfacción, si quiere reclamar hasta que le dé punta al cliente, lo va a hacer dentro de su evaluación. Pero si se cumplen con los requisitos del contrato, entonces, ya hasta ahí puede llegar el cliente. Y dentro de eso también hay reuniones, en el fondo, esta comisión también considera una revisión por parte de todos, cliente y empresa en este caso. Vamos a ir revisando los puntos y si se cumplieron o no, qué tan a cabalidad se cumplieron. Y en el fondo el cliente sí te puede poner así como, no, sabe que esto le falta, no sé. Yo trabajé alguna vez en construcción y así como, no, le falta pintura en esa parte. No, le falta, arrégleme esto. Generalmente hay una revisión conjunta y ahí se anotan los puntos que falten, que se van a revisar, se revisan y ya después viene la conformidad, o sea, ya estamos dentro de lo que se exigió en los entregables. Ah, ya.
Sí, porque si no podría, Gracias. como bien dijo, sería un cacho del acabar. Profe, Sí, me encanta. ahí lo que comenta Irka, ahí entraría en los cambios en el diseño, porque normalmente siempre se deja un parámetro o un estándar, ya sea, no sé, para algún color, algún sabor o olor, dependiendo del área. Siempre queda como un diseño que eso se ve directamente con el área de desarrollo que lo está fabricando, po. Claro, pero como bien dice usted, o sea, está sujeto a estos parámetros. Debo cumplir estos parámetros. El cliente podemos discutirlos, digamos, pero siempre vamos a llegar a un consenso. Obviamente sí puede, en el fondo, en función del contrato, insisto, todo es, acá hay que siempre, 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 por favor, siempre revisen lo que dice un contrato. Usted se debe guiar y su arma en este caso de defensa o ataque, al igual que en las auditorías, es el papel. ¿Qué dice el papel? ¿Qué vamos a cumplir y qué no hay que cumplir? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué estándares? Y claro, en el fondo, si no se cumple en función de lo que está exigido, podemos entrar en estos loop o vuelta constante. Y tendríamos que revisar y revisar y revisar. Y si ya llegáramos a un punto de no acuerdo nunca porque no se cumplen, podrían entrar a correr esto que comentábamos de las garantías. Porque puede haber, por ejemplo, una cláusula de que si el cliente no está conforme, si usted la puso dentro del contrato y la aceptó, si el cliente no estaba conforme, se cobrará la garantía. Pero siempre eso va a ser discutible en función del contrato, de qué dice, de cuáles son los parámetros, hay que revisar todos los temas. Porque la aceptación está sujeta a lo que se inscribió en un principio. Profe, esa garantía que usted menciona aplica solamente cuando son proyectos y hay inversión. Le pongo un ejemplo, si es que aplicaría en el caso de que yo mandase a hacer alguna muestra, por decir algo, y que quizás ellos me hicieron mal el análisis o se equivocaron o perdieron mi muestra y ellos me dieran como esa muestra que yo tengo que mandar más una más gratis. ¿Eso también se le llama garantía o solamente va en evaluación a los proyectos licitados, como usted mencionaba? No, eso también sería una garantía. En el fondo, si se genera algún error, ellos tienen que generar un tipo de respuesta. De hecho, por ejemplo, cuando uno compra un producto, también en general, por ejemplo, vienen con garantía, no sé si han visto, pero o cuando a uno le dicen así, como tiene una garantía de 10 días. Onda, si usted en 10 días descubre que su producto estaba malo, puede devolverlo y se le va a cambiar. O si estaba defectuoso, se va a cambiar. Sobre tantos días tiene una garantía de 3 meses donde ya no se va a cambiar el producto, pero se va a llevar al servicio técnico. Y una garantía puede ser también lo que dice usted, o sea, en el fondo, ok, se revisa la muestra y se aplica una gratis, digamos, porque es para busca la satisfacción del cliente. En el fondo también es una fidelización del cliente, porque si yo no dejo feliz a mi cliente, va a ir a buscar otra muestra, otro laboratorio en este caso, con lo que comentó usted. Pero sí es una garantía. Aló, aló, aló. Sí, profe. ¿Le parece razonable o no tanto? Si no puedo Sí, buscar más. Ya, sí, no, sí, bacán. le entendí. Qué bueno. Y eso por el día de hoy, espero que les haya quedado un poco más claro. No sé si tienen dudas, consultas, comentarios más. Bueno, Profe, yo tengo eh, una consulta con el trabajo que hay que cuéntame. hacer. El otro día no me pude conectar muy bien, ¿Sí? no entendí mucho. Solo vi que había que hacer un trabajo que íbamos a trabajar en clase, algo así, Claro, ¿o no? todavía hoy. Me entró algo al ojo, perdón. No, todavía, no se preocupe, todavía no damos el trabajo. eh, pero la idea es trabajar en equipo y va a ser realizar algunos puntos de los sistemas de gestión. Yo creo que los que sí o sí todavía no está definido, seguimos trabajando con el profe en la empresa ficticia que les comentaba, pero aún no lo damos. Lo que yo les solicité es que se organicen en grupos para que ya los tengan claros
Yo creo que ya la próxima clase les voy a dar las indicaciones, pero en el fondo, y que les recomiendo ir revisando la norma, porque va a haber que desarrollar parte de un sistema de gestión de calidad de una empresa. Y como les decía, lo que yo creo que sí o sí deben desarrollar es una política de calidad que tiene que conversar sí o sí con objetivos de calidad, o sea, hay 2 puntos obligatorios, Ah, ya, perfecto. Gracias. pero todavía no está definido. De nada. Ya. Y bueno, en el chat les dejé un link para que puedan revisar. Igual voy a subir la grabación después al intranet y les voy a dejar dentro con la grabación también este link para que lo puedan revisar, que habla más de estos mapas de procesos, si les queda alguna duda, está bien explicado. Y ya yo diría que la próxima clase, como les comentaba, les voy a dar eh, como las indicaciones para empezar a trabajar clase a clase en la segunda evaluación sumativa para ir desarrollando algunos puntos de la norma vigente respecto al armar un sistema de gestión de calidad. Eso por el día de hoy, salvo que tengan más dudas, consultas. Parece que no. Así que damos por finalizada la sesión y voy a cerrar la grabación.